México nace en 1821. México no tiene 3000 años de historia. Aunque no tengamos ni la más peregrina idea de qué es la libertad, aunque no sepamos usarla, los mexicanos no sabemos usar la libertad, y aparece un personaje muy turbio al que lamentablemente le rendimos honores patrios, Fray Servando Teresa de Mier. Esto no es México. ¿Qué fue conquistado? Tenochtitlan. O sea, saquearon Salamanca. Desde el día 2, Allende ya lo viene persiguiendo y controlando. La historia de México está llena de mentiras y en este canal te las voy a ir contando todas. Así es que suscríbete, dale like, dale a la campanita, compártelo con tus amigos, no seas comunista. Mentiras de la historia de México, y particularmente vamos a hablar de todos los mitos y mentiras que existen en torno a la independencia. Estamos en septiembre, estamos en el mes patrio. Siempre digo que es el único mes en el que tronamos muchos cohetes y mentamos muchas madres en honor a la libertad, aunque no tengamos ni la más peregrina idea de qué es la libertad. Aunque no sepamos usarla, los mexicanos no sabemos usar la libertad. Aunque no seamos libres en realidad, los mexicanos no somos ni libres ni independientes, y te lo voy a demostrar. La historia que nos contamos nos hace esclavos, nos hace víctimas, y te lo voy a demostrar. Que prácticamente nadie buscaba la independencia en el siglo XIX, hablaremos de ello, que de hecho ningún padre, o sea, ni Miguel Hidalgo, ni Morelos, ni ninguno de los insurgentes luchaba realmente por la independencia. Nuestra historia está llena de mentiras, nuestra independencia está llena de mentiras, y pues vamos a tratar de comprenderlas, así es que adelante. Y lo primero, por supuesto, es, me encanta, ¿no? La independencia de México. El concepto de independencia de México solo puede existir si inventaste otra gran mentira: la conquista de México. No existió tal cosa como la conquista de México. Bueno, no dejes de ver mi video de la caída de Tenochtitlan. La conquista de México no existió. Cayó una ciudad, sí, aquí somos centralistas hasta en los mitos. Cayó Tenochtitlan, chingue su madre, conquistamos México. No es cierto. No puedes conquistar lo que no existe, y en el siglo XVI no había nada llamado México. Nada llamado México en el siglo XVI. No importa lo que digan los políticos en las conferencias matutinas, no había nada llamado México, ni mexicano, ni nada de lo que somos antes de 1521. Pero bueno, tiene que haber una conquista de México para que pueda haber una independencia de México. Pero fíjate todo lo que está involucrado en esta narrativa mentirosa. Implica que existe un México previamente, que es conquistado. Solo si tú aceptas eso puedes tener el discurso lastimero y victimista que tenemos los mexicanos hasta hoy. Ya sabes, de éramos, porque aquí estábamos todos nosotros, tú y yo siendo mexicas, éramos perfectos, éramos gloriosos, estábamos a punto de conquistar la galaxia, todo era perfecto, no había malicia, no había corrupción, no había enfermedad, no había caries en las muelas. Llegaron los desgraciados de los españoles, nos conquistaron, nos humillaron, nos saquearon, nos robaron, nos violaron. Y desde entonces fue tal el robo que llevamos 500 años en la pobreza. Perdón, pero si tú crees eso, no eres libre. Si tú crees que los españoles te conquistaron, no eres libre. Si tú crees que los españoles te conquistaron y por eso eres pobre hoy, no eres libre. Si tú crees que los españoles te conquistaron y por eso hoy tú no eres tan chingón como piensas que deberías de ser, tú no eres libre. Si tú piensas que los españoles te robaron el oro, tú no eres libre. Si tú te compras cualquier versión bananera que diga que tú eres una víctima del pasado, el mundo, las circunstancias, tú no eres libre. Las víctimas no son libres nunca. Las víctimas establecen una narrativa de perdición absoluta. Entonces, mientras tú sostengas discursos de conquista, si sostienes un discurso de conquista, no truenes cohetes y no mientes madres este mes de septiembre, porque sigues profundamente conquistado. Pero bueno, hay que aceptar la primera mentira: existía México. Mentira. Hay que aceptar una segunda mentira: ese México fue conquistado por los españoles. Mentira. 400, como nos dice Diego Rivera, deformes, jorobados, sifilíticos y contrahechos, y 400, pero conquistaron a todos los aztecas en la torre. Es que tenían armas de fuego, 12 arcabuces. Es que tenían caballos, 11 caballos. Es que tenían armas de fuego, sí, y ya no tenían pólvora. O sea, las batallas de la conquista al final fueron casi todas cuerpo a cuerpo, a puño limpio, pero bueno. Es que engañaron a los indígenas, por fin, eran gloriosos o eran tontos. Es que nos traicionaron los tlaxcaltecas y los totonacas y los cholultecas y los cocochincas y los xochimilcas y los chalcas y los purépechas.
no eres libre. Si tú piensas cualquiera de esas cosas, no eres libre. Primera mentira, existía México. Segunda mentira, México fue conquistado. ¿Te gusta México? Te lo pregunto, a ti que me escuchas, ¿te gusta México? Seguro me vas a decir que sí y que amas a México profundamente. Si amas a México profundamente, pero repudias la conquista, Cortés, a los españoles, tú no amas México, tú amas un producto de tu imaginación, tú amas algo que no existe, no existió y no existirá nunca. Solo existe un México, este. Solo puedes amar a un México, a este, y este único México que existe es derivado de que sí pasó todo lo que pasó, pero ¿te gusta México? Muy bien. ¿Qué te gusta de México? Y esto me encanta porque ¿qué te gusta de México? Son los pueblos mágicos, virreinales todos ellos, las catedrales virreinales todas ellas, el neoclásico virreinal, el barroco virreinal, nuestro mariachi no existiría sin el virreinato. Nuestro deporte nacional, que es la charrería, pues llegó de España con todo y traje, con todo y caballos y con todo y suertes de campo. Nuestra gastronomía, tan mestiza que no podría existir sin España, tan llena de ingredientes de la nao de China que no podría existir sin España. Nuestras danzas folclóricas, todas son virreinales. Todo lo que te gusta de México, excepto ruinas prehispánicas, eso sí, todo lo demás que te guste de México es de los españoles para acá. No te puede gustar México y repudiar el proceso que hizo a México ser lo que es. No existía México, no fue conquistado. Decir que México se independiza es la misma patraña, es decir, hay un México, fue conquistado, 300 años de esclavitud, somos pendejos, o sea, 300 años de esclavitud. ¿Qué tipo de retraso mental tenemos? 300 años de esclavitud, nos dejamos someter 300 años, estuvimos 300 años oprimidos, reprimidos. ¿Qué tipo de pueblo somos? Eso no es cierto. Pero hoy en día te cuentan un mito maravilloso, el mito de la resistencia indígena. 500 años de resistencia indígena, dice nuestro gobierno inepto y desde luego ignorante. Eso no pasó nunca. Este hermoso país que tenemos y que somos y que te he descrito, este país lleno de pueblos mágicos, de acueductos, de edificios virreinales del siglo XVI, XVII y XVIII, este país lleno de barroco, de neoclásico, de folclor, este país lleno de todas las cosas que nos encantan de nuestro país, es lo que es. No existiría sin los españoles, no fue conquistado nunca, se construyó con colaboración. Tú no puedes construir pueblos, acueductos, hospitales, universidades, catedrales, tradiciones, procesiones religiosas, gastronomía mezclada, lengua mezclada. Eso no se hace con resistencia, eso se hace con pacto, eso se hace con colaboración. Pactaron los tlaxcaltecas, pactaron los texcocanos, eternos aliados de los mexicas, a los que odiaban profundamente y por eso al final se cambian de bando. Pactaron los huejotzincas, los cholultecas, pactaron los xochimilcas, pactaron los chalcas, pactaron los purépechas, pactaron los otomís y pactaron los chichimecas. Y Moctezuma trató de pactar, pero la nobleza mexica no lo dejó. Este país se construyó con pactos y acuerdos a partir de 1521, pactos escritos y firmados, con documentos legales aceptados y registrados por España y que puedes encontrar hoy en el Archivo de Indias, con pactos. Los tlaxcaltecas fueron a fundar el norte, con pactos españoles y mexicas fueron a conquistar Yucatán, con pactos tlaxcaltecas, mexicas y españoles fueron a conquistar las Filipinas. Este país no se hizo a base de resistencia. La resistencia indígena empezó en el siglo XIX contra el México independiente, que siempre tuvo políticas hostiles contra los indígenas, cosa que no tenía la corona española. Casi ningún mexicano está listo para esta conversación, porque además si piensas todo eso, tampoco mientes madres en septiembre, tampoco truenes cohetes, en serio, no eres libre. Entonces, no existe México previamente, por lo tanto no hay una conquista de México, no hay 300 años de esclavitud, la esclavitud estaba prohibida en América. Hay que hacer 1000 planas de eso. La esclavitud indígena estaba prohibida en América. La esclavitud indígena estaba prohibida en América. La prohibió la reina Isabel la Católica en 1504. No solamente la prohibió y dijo, traten a mis súbditos como si fueran mis súbditos y está prohibido esclavizarlos. También dijo Isabel, cásense con ellos, cásense españoles con indias para que tengan hijos y seamos un solo pueblo. ¿Dónde está la esclavitud? Fue prohibida en 1512 por las leyes de Burgos, fue prohibida en 1542 por las leyes del imperio. No había esclavitud
indígena en América. ¿Sabes cuándo hubo esclavitud indígena en América? Antes de que llegaran los españoles. Eso sí que había, porque no vayamos a pensar que los mexicas no tienen esclavos. O los otomís, o los tlaxcaltecas, o los mayas, o los teotihuacanos, o los toltecas, o los tarascos, todos tenían esclavos. De hecho, la esclavitud indígena de América terminó cuando se imponen las leyes de los españoles. Tampoco estamos listos para esta conversación. No hubo esclavitud indígena en América, por lo tanto no hay 300 años de sometimiento, de opresión ni de esclavitud. Hay 300 años de construir este país tan chingón que tenemos hoy y que tanto nos gusta, se construyó en esos 300 años. Por lo tanto, no hay un pueblo con un ya basta colectivo que en 1810 se unió al Curo Hidalgo por la libertad. Eso tampoco pasó nunca. Lo primero que hay que entender para entender las mentiras de la independencia es entender qué fue conquistado y qué fue independizado. Es decir, entender que sí fue conquistado algo en el siglo XVI, pero no México. Tampoco el Imperio Azteca, porque eso no existe. Fue conquistada Tenochtitlan. No existe el Imperio Azteca, ¿eh? No existe el Imperio Azteca. Mil planas. No existió el Imperio Azteca. Si ves este mapa que te pongo aquí, fíjate qué interesante. Todo esto que vemos aquí en café, amarillo, verde, todo esto es a lo que los historiadores del siglo XIX y XX van a llamar Mesoamérica, pero que evidentemente no se llamaba así. Esto es Mesoamérica, la zona cultural donde se desarrolla la civilización, todas las culturas, desde los olmecas hasta los mexicas. Es decir, la zona de Mesoamérica representa más o menos el 30% de lo que hoy es México. Entonces, esto no es México. Luego, esta es la zona de Mesoamérica, donde a lo largo de 3000 años se desarrollaron culturas distintas, distantes, diferentes, que casi nunca tuvieron contacto entre sí y cuando lo tuvieron fue muy bélico. Luego, en todo esto que ves aquí, que es Mesoamérica, solo lo que está en color amarillo es el territorio dominado por los mexicas. Oye, entonces, ¿sí hay un imperio azteca? No. Un imperio es como el romano, como el persa, como el otomano, como el español, como el británico. Hay un gobierno central que administra y gobierna todo un territorio y a todo el pueblo que habita en ese territorio y que tiene que proteger y cuidar y procurar a todo ese pueblo y ese territorio. Cuando tú sacrificas al otro y te comes su corazón, eso no es un imperio. Eso es un sistema de sometimiento desde una ciudad, Tenochtitlan, dominada por los mexicas, la ciudad de los mexicas, se ejerce un sistema de control sanguinario y terrorífico sobre los demás pueblos. Entonces, lo que ves aquí en amarillo no es el señorío o imperio azteca o mexica, es el lugar oprimido, conquistado y sometido por los mexicas, donde los mexicas obtienen carne fresca para sus sacrificios. De todo esto, los mexicas habitan una ciudad, Tenochtitlan. Eso es todo. Esto no es México. ¿Qué fue conquistado? Tenochtitlan. Nada más. ¿Y qué fue liberado? Todo lo demás, todos los pueblos de la zona en amarillo, sometidos por los mexicas, todos se unieron a Hernán Cortés y todos fueron liberados. ¿Qué fue conquistado en el siglo XVI? Una ciudad, Tenochtitlan. ¿Qué terminó, por lo tanto, en el siglo XVI? El dominio y el señorío de los mexicas. Al día siguiente de la caída de Tenochtitlan, entre todos los demás y los españoles empezaron a construir el hermoso país que tenemos hoy y que tanto nos gusta. Y durante 300 años ese país se llamó Nueva España. Era un reino, no una colonia. Tenía un rey. El rey vivía en Madrid, eso es un hecho. Pero esto es un virreinato, esto es un reino, esto es independiente, esto no es colonia. Por eso se construyeron ciudades, más de 100 ciudades, hospitales, acueductos, universidades. Eso no lo construyes en un lugar al que conquistan. Pregúntenle a los africanos qué opinan de los ingleses. Eso es una conquista. Entonces, fue conquistado el señorío mexica. ¿Qué se independizó 300 años después? Nueva España. No México, porque eso no existe. Existía Nueva España. Se independizó Nueva España. Se independizó del resto del imperio español y se convirtió en México. México nace en 1821. México no tiene 3000 años de historia. México nace en 1821. Pero el México que nace tiene 300 años previos de historia, que es el virreinato de la Nueva España. Pero el virreinato de la Nueva España es el espacio donde se mezclaron un montón de culturas que tienen 3000 años de existencia en el territorio, que se mezclan entre ellos y con los españoles después de 1521. Hay 3000 años de historia en el territorio que hoy es México, eso sí. Pero México no tiene 3000 años de historia. Se parece mucho, pero no es lo mismo. Entonces, en 1821, que no en 1810, que no pasó nada, en 1821 se independizó Nueva España. Puesto de otra forma,
En 1521 fue conquistada una ciudad india. En 1821 se independizó un reino español. ¿Quiénes conquistaron esa ciudad indígena que es Tenochtitlan? Un ejército de 100,000 indios. ¿Quiénes lucharon para separar Nueva España del resto del imperio español? Una élite de criollos, blancos terratenientes, hijos de españoles. ¿Qué tiene que ver con la independencia de los aztecas? Nada. No es lo mismo lo que fue conquistado que lo que se independizó. En este mapa vemos lo que se independizó, es decir, en este vimos lo que está conquistado. Una ciudad, se liberó todo lo demás. Y a partir de ahí, españoles, texcocanos, tlaxcaltecas, churultecas, huecotzincas, purépechas, bla, 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 construyeron esto, construyeron Nueva España. Varios reinos, ¿no? El reino de la Nueva España, el reino de Nueva Galicia, el reino de Nueva Vizcaya, el Reino Nuevo de León, el gobierno de Coahuila, la Capitanía General de Yucatán y la Capitanía General de Guatemala y después la de Filipinas, todo gobernado desde Nueva España, Ciudad de México, en Nueva España. Pero claro, en este mapa solo lo que está en verde es lo que llegó a estar dominado por los mexicas. En esto que está en verde es donde todos los pueblos se rebelaron contra los mexicas. Y de que todos estos pueblos unidos a los españoles se independizaran de los mexicas, nació este reinito en verde, que es la Nueva España original, que a lo largo del siglo XVI, siempre con trabajo conjunto de españoles, tlaxcaltecas, texcocanos, bla, 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 fueron construyendo todo esto. Esto es Nueva España. Como puedes ver, tiene muy poco que ver con el imperio mexica. Esto es lo que se independiza. Ojo, de esta zona que está en verde para arriba, prácticamente todo surge desde cero. Es la Gran Chichimeca, son lugares de pueblos nómadas, seminómadas, donde se crea el camino real tierra adentro desde la Ciudad de México hasta llegar a Santa Fe de Nuevo México, donde se va construyendo Querétaro, Zacatecas, San Luis Potosí, Durango, Real de 14, fundados por las caltecas, hasta llegar a Santa Fe de Nuevo México. Esto se construyó en 300 años. Esto se independizó en 1821 y apenas 20 años después ya había perdido 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Pero a los gringos nunca les reclamamos tanto como a los españoles. Y esta Nueva España, para cuando termine el siglo XVI, es parte de este imperio español que ves en este mapa. El virreinato de la Nueva España, el virreinato de Nueva Granada, el virreinato del Perú y el virreinato del Río de la Plata. Todo esto, y hasta Filipinas, es el imperio español. No son las colonias de España. No éramos de España, éramos España. Era parte integral de España. Había dos tipos de súbditos en América, indio y español. Sí se hacía esa diferencia. Te registrabas como indio o como español. Ojo, no es un sistema de discriminación. Es tener claro indio o español. Eso se fue haciendo muy complejo después del siglo XVI, cuando tienes muchos mestizos, porque no existe indio español, no existe la palomita mestizo. Entonces, ¿eras indio o eras español? No es para discriminarte. O sí, hay mucha discriminación, esa que hoy le llaman discriminación positiva, porque a los indios se les dieron títulos de propiedad, a los caciques se les dio mandatos sobre sus ciudades, se establecieron los pueblos o repúblicas de indios donde viven indios sin españoles, gobernándose a sí mismos con sus usos y costumbres. Eso que te pareció tan moderno en 1994 con el subcomandante Marcos y los usos y costumbres de los indígenas. Bueno, claro, es que el respeto a las costumbres indígenas se perdió en el México independiente, pero existió durante todo el virreinato de la Nueva España. Entonces, registrarte como indio o como español es saber, todos son súbditos de la corona. La palabra súbdito no es negativa, es positiva, es decir, todos son súbditos del mismo rey, por lo tanto, todos tienen los mismos derechos ante ese rey y las mismas leyes ante ese rey. Hay documentos, hay códices donde se deja muy claro pueblos indios demandando incluso al virrey, pueblos indios pidiendo audiencia ante Felipe II y Felipe II dándoles esa audiencia. Son súbditos. Las ciudades de indios tienen ciertos fueros y privilegios especiales. De entrada, que los españoles no se pueden meter a molestarlos ahí. El imperio español era muy complejo, pero bueno, todo esto era el imperio español y España. Y España también era parte del imperio español. La ciudad más rica del imperio español no era Madrid, era la Ciudad de México. Este era el centro del imperio. Aquí se acuñaba la moneda, el real de A8. Con la plata que se extrae aquí, aquí se acuñaba el real de A8 y por aquí pasa toda la ruta comercial de la Nao de China, que durante
prácticamente los 300 años de virreinato, fue la ruta comercial más próspera del planeta y esa prosperidad se iba desparramando por aquí, por Nueva España. Todo esto era el Imperio Español, no éramos una colonia de España, éramos una provincia más del Imperio Español. Y este Imperio Español, en un nivel todavía más amplio, pues es parte del Imperio de los Habsburgo, que son los que gobiernan España. Que entonces, pues fíjate nada más, ¿no? Es Nueva España, que es parte del Imperio Español, que es todo lo que ves aquí en naranja en América, más durante el tiempo que también gobernaron Portugal, pues todas las posesiones portuguesas. Todo esto administraba Felipe II, que no es poquita cosa. Sin embargo, Sun Tzu, si todo estaba tan padre, si todo era tan bonito, si todo era glorioso, ¿por qué a alguien se le ocurrió la independencia? Bueno, porque claro, las cosas empezaron a salir mal, eso es obvio. El siglo XVI fue un siglo de gran fusión, de gran mestizaje cultural, étnico, lingüístico. Se formó prácticamente todo lo que somos. En el siglo XVI hay mucho mestizaje. Para el siglo XVII, los años 1600, esta es una sociedad ya muy compleja. Ya hay más de 30 ciudades. Empieza a haber migración española. Ojo con esto. En 1531, hay 10,000 españoles en Nueva España. 10,000 españoles y 10 millones de indios. ¿Cómo le puedes llamar conquista a eso? 10,000 españoles y 10 millones de indios. Y de esos 10,000 españoles, ninguno es militar. De hecho, la fuerza bélica de Nueva España eran indios. El ejército está formado por indios. No hay una conquista, eso no es una relación de conquista. En fin, en el siglo XVII, sin embargo, los años 1600, con tantas ciudades y tanta prosperidad, empieza a haber más migración de españoles. Y aún así, estamos hablando de que para 1621 hay 100,000 españoles. Y cuando digo españoles me refiero a muy poquitos venidos de España, ya casi todos nacidos aquí. 100,000 españoles junto a, y esta es la tragedia, 2 millones de indios, porque las epidemias hicieron de las suyas, evidentemente. No hay un genocidio. Un genocidio es querer matar a un pueblo. Nunca se buscó. Hay leyes a favor de ellos y se les hacen hospitales. Un genocidio es, de hecho, acabar con un pueblo. Los pueblos siguen aquí, no fueron acabados. Un genocidio implicaría un genocidio cultural, como aniquilar sus lenguas. Aquí se escribieron gramáticas y diccionarios de sus lenguas. Eso tampoco es un genocidio. Y sobre todo, que tienes el objetivo deliberado, que aquí no había, de aniquilar a ese pueblo y que quieres hacerlo porque lo odias. Ninguna de esas características se dieron aquí. ¿Qué hubo? Epidemias. Viruela, diría uno, sí. ¡Ay, la trajeron los españoles! Pues sí, los mongoles, la peste negra. Pero además de viruela, hubo muchas epidemias de cocolitzi. Oye, ¿y eso qué es? Una epidemia de por acá. ¿Qué significa la palabra cocolitzi en náhuatl? Significa enfermedad. Y la mayor parte de las epidemias fueron de esa enfermedad de cocolitzi. Mataba por igual a indios y a españoles, igual que todas las demás epidemias, eso también hay que decirlo. ¿Mueren más indios? Claro, siempre fueron más. Pero bueno, el tema es que sí empieza a llegar más gente, nace una clase que antes no existía, el criollo, porque ya hay españoles y españolas teniendo hijos aquí, que son españoles, esos son los criollos. El siglo XVI, digo XVII entonces, se va haciendo más compleja la sociedad, pero también más próspera. Surgen nuevas actividades económicas, la minería que no existía, la extracción de todo tipo de metales que no se extraían. Hay que entender esto, no solo no hay conquista, mucho menos hay robo. Aquí se crean instituciones y aquí se crean actividades económicas que antes no existían. Entonces, extraer oro y plata cuando no se extraía, no solo no es robo, es generar riqueza. Oye, pero se lo llevaron todo. No, ¿con qué crees que construyeron las 100 ciudades de las que te hablo? Las catedrales y los hospitales y los acueductos. Aunque en México somos comunistas, las cosas cuestan. Entonces, con el oro que se extrajo, se construyó México. Oye, pero el quinto real, sí, los mineros pagan el 20% en impuestos. Ya quisieras hoy pagar el 20%, pero ojo, si tú eres un minero en Zacatecas, le pagas a la corona el 20%, que es el quinto real. Pero si tú eres un minero en Asturias, también le pagas a la corona el quinto real. Y con ese quinto real, la corona financiaba, va de nuevo, hospitales, universidades, en fin, todo eso. Sin embargo, sí va dejando de haber mestizaje étnico. Ya con español y española, teniendo aquí españolitos, es cierto que el matrimonio con indígenas es algo que prácticamente entra en desuso. Y ahora vas a ver criollos con criollos, españoles con españoles, indios con indios,
Y el mestizo nunca sabe lo que es mestizo pues, con lo que sea, mestizo con mestizo, todos somos mestizos. El siglo XVII fue muy próspero. El siglo XVIII empezó muy mal para todos los españoles, para todos, desde los Pirineos hasta la Tierra de Fuego, porque la dinastía Habsburgo, la que gobierna España desde Carlos I, que es Carlos V, el de los chocolates, Carlos V de Alemania, Carlos I de España, Carlos V, primer Habsburgo en el trono español, fue rey de España de 1516 hasta que abdicó a todos sus tronos en 1556. Después su hijo Felipe II, hasta que murió en 1598, y los otros tres 1598, sí, y los otros tres Habsburgo, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, que mueren en 1700. En 1700 muere Carlos II, el último Habsburgo, con retraso mental por la endogamia, por casarse entre ellos, y sin descendientes. Se acaba la dinastía Habsburgo y entonces hay una guerra de 13 años en España, una guerra de sucesión, porque están los Habsburgo de Austria, que quieren seguir gobernando España, y el último Habsburgo español, Carlos II, le heredó el trono en testamento al nieto de Felipe IV, el rey Sol de Francia, que será el rey Felipe V de España. Es decir, que en 1700 hay un cambio de dinastía. Llegan al poder en España los Borbones. Y los Borbones, pues los Borbones tienen lo suyo. Los Borbones van a cambiar mucho sus políticas. De entrada son franceses, por lo menos de origen, y no españoles. Les interesa más Francia que España. Y ya que se ubican como españoles, ellos sí ven a América como colonia. Ellos sí dicen, ahí es donde yo saco riqueza para sostener la economía española. Los Borbones son centralistas, nada de autonomía en América, todo se controla desde Madrid. Los Borbones fueron malos para América y para la España peninsular, en Europa también. Los Borbones, en términos generales, pues no sé decir que fueron malos reyes, pero desde luego nada que ver con los Habsburgo. Entonces, en 1700, en 1700 empieza la guerra de sucesión española. Termina en 1713 con Felipe V de Borbón como rey de España. A partir de ahí, Borbones en España, un siglo hasta llegar a 1808, que nos encontraremos con Fernando VII. Pero antes, los Borbón hicieron una serie de reformas. Estas llamadas reformas borbónicas son las que van a generar la independencia. ¿Por qué? Bueno, los Borbón franceses toman el poder en España. Felipe V no hablaba español, hablaba francés, lo tuvo que ir aprendiendo. Francia además está en uno de sus mejores momentos históricos, es una de las grandes potencias, compite por eso con España y Francia está de moda y es el momento en el que toda Europa, no solo España, se están afrancesando. Y entonces España va a tener un gran afrancesamiento en prácticamente todo. En la estética, por ejemplo, en el arte. El arte fundamental de España y por lo tanto de Nueva España era el barroco. El barroco nunca gustó en Francia. En Francia se hace un barroco menos cargado y más estilizado al que vamos a llamar rococó. Entonces el famoso rococó, cuando tú ves rococó en México o en cualquier lugar de América, te habla de que es después de 1700 y que ya están ahí metidos los franceses. También España se afrancesó en lo intelectual. Las corrientes intelectuales de España eran el humanismo universitario que tiene España desde su siglo de oro en el siglo XVI, desde Antonio de Nebrija, 1492, publicando la gramática de la lengua española, hasta Pedro Calderón de la Barca, ya en el siglo XVII, es humanismo, humanismo renacentista universitario. Muy lógico, muy racional, muy griego, muy basado en la filosofía griega, muy basado en la escolástica cristiana, en fin. Todo eso va a cambiar por las ideas de la Ilustración, que son muy interesantes, es un gran movimiento filosófico, intelectual francés, pero justo francés, no propio, pero además responde a la realidad francesa, no a la española, pero además el pensamiento intelectual español siempre fue muy metafísico, muy abstracto, muy humanista, muy religioso, en el mejor sentido de la palabra religioso, religioso y por lo tanto humanista. La Ilustración es demasiado racional y en esa racionalización de la Ilustración la compasión casi no entra. Y los ilustrados son muy radicales y los ilustrados son la base de los estados modernos donde todos los franceses tenemos que ser iguales, todos los españoles tenemos que ser iguales. Y si algo no pasa en Nueva España es que todos seamos iguales, todos éramos hermosamente diferentes. Me refiero a colores, sabores, estilos, lenguajes, etnias, maravilloso. Entonces el pensamiento ilustrado, muy concentrado en la política, va dominando España.
También hay un afrancesamiento en lo político. De Francia viene el concepto de absolutismo y despotismo. La corona española no era un gobierno absolutista. Son reinos con virreyes, con leyes autónomas, con fueros, con libertades, cada uno con sus propias autonomías y demás. Es una administración, a ver, es un imperio que abarca medio mundo, se administra de manera descentralizada. Los franceses dicen, todo se administra desde el centro, es una reforma administrativa, pero también esta idea de el rey siempre tiene la razón, cosa que no existía antes. En España, si algo podías era discutirle al rey y era su obligación escucharte y discutir contigo. Entonces, una serie de reformas en lo económico, en lo político, en lo social, en lo jurídico, fueron transformando Nueva España y le fueron molestando a los criollos, mucho más que a los indios. Eso es lo que es importante. De pronto a los criollos no les gusta que se le limite el poder al virrey, porque significa darle más poder a una España. Ojo, la mayoría de los criollos españoles que viven en América nunca han ido a España. España es una leyenda del otro lado del océano. Hay una lealtad de España y al rey, pero aquí tienes tu virrey, tu corte y tu gobierno. Que de pronto le quiten poder al virrey para administrar todo desde allá les molesta. Que se haya destruido esta división política de varios reinos autónomos, ¿no? Nueva Galicia, Nuevo León, Nueva España, para crear intendencias, cuadriculando el mapa y crear intendencias para tener más burócratas que se lleven más dinero para la corona, pues también le molestó a los criollos. Se trató de aumentar el impuesto a la minería del quinto real al tercio real, es decir, del 20% al 33%. Pues eso también le molestó a los criollos. Es decir, hubo reformas económicas, políticas y administrativas que le pegaron a los criollos en dos cosas. En la política, en su capacidad de acceder o no al poder, llegó a haber virreyes criollos. Y en lo económico, donde la corona les pone más impuestos y más límites que obviamente hacen que los criollos ganen menos dinero. Y es entonces cuando los criollos empiezan a manejar un discurso de conquista. Son los criollos, los descendientes de los españoles, los que dicen, esta España nos está conquistando. Es decir, el discurso de conquista nace en el siglo XVIII y no es España conquistando México, es España conquistando Nueva España. Ese es el discurso del siglo XVIII. Entonces tienes las reformas borbónicas que le molestan mucho a los criollos. Una de estas reformas borbónicas muy importante fue la expulsión de los jesuitas. Los jesuitas era la orden de los intelectuales y eran los grandes educadores, particularmente de los criollos. Y eran los que prestaban dinero, en fin, eran muy importantes y muy queridos en la sociedad nuevohispana. Por cuestiones políticas que nunca estarán del todo claro y que no son tema de este video, pero prometo que lo haremos, en 1767 el rey Carlos III expulsó a los jesuitas de todo el imperio español. Los jesuitas se fueron de Nueva España y eso fue visto por los criollos como una imposición terrible. Entonces sigue habiendo molestia. Son los criollos del siglo XVIII diciendo nos están conquistando. ¿Qué generó esto? Una especie de, entre comillas, nacionalismo criollo. Es decir, criollos, los españoles de Nueva España, diciendo, nosotros somos de acá de Nueva España, no de España. Empieza esta idea de la división. Claro, ideólogos ingleses metidos ahí. Las ideas de la Ilustración, por supuesto, aquí es muy importante. La monarquía española sigue sustentada en la idea del derecho divino, por supuesto, Dios nombró al rey, mientras que la Ilustración te da una idea muy atractiva. El poder no viene de Dios, viene de ti. El verdadero soberano no es Dios a través del monarca, eres tú. El monarca puede ser monarca porque tú se lo permites. Esa idea, que por cierto era un cambio fundamental en el siglo XVIII, bueno, pues fue muy importante para esto de la independencia. Además está la Revolución Americana, es decir, la guerra en la que nace Estados Unidos entre 1776 y 1783, cuando Inglaterra lo acepta, la Revolución Francesa, hay todo un cambio de régimen, pero sobre todo los conflictos comerciales que le quitan dinero a los criollos. Y el Imperio Británico en eterna guerra contra España, a ver, el Imperio Británico y el Imperio Español estuvieron en guerra 300 años, desde el siglo XVI hasta el XIX. Es la potencia dominante, España, y la potencia emergente que aspira a ser dominante, Inglaterra, luchando contra España. E Inglaterra, incapaz, porque siempre fue incapaz de vencer a España en el campo de batalla, dijo, vamos a fragmentar el imperio. Y empezó a endulzarle el oído a Simón Bolívar, a Francisco de Miranda, a Fray Servando Teresa de Mier. Entonces de pronto tienes a criollos metidos en logias masónicas inglesas, desde donde vienen todas las ideas de tienes que separarte de España. ¿Qué están logrando los ingleses?
lo que los tiene triunfantes hasta hoy. Fragmentar un solo imperio español en 23 países, de los cuales a ninguno, España incluida, le ha ido mejor después de las independencias. Y bueno, y que Napoleón invada España y secuestre a Carlos IV y a Fernando VII y genere un vacío de poder, bueno, pues eso también influye. Pero todo esto para decirte que para 1808, cuando Napoleón secuestra al rey, aquí no hay un ya basta colectivo, hay criollos molestos, no hay esclavitud, no hay resistencia indígena. Esto es un reino próspero, es uno de los 3 reinos más prósperos del mundo. Nueva España, México, Nueva España era uno de los 3 países más ricos del mundo en el siglo XVIII. China, la India y Nueva España. Y Nueva España que comercia con China y con India a través de la nao de China, que surgió cuando los tlaxcaltecas conquistaron las Filipinas para la corona española. Qué complejo, ¿no? Entonces tienes a China, a India y a Nueva España como los 3 reinos más prósperos. A la Ciudad de México como una ciudad más grande, más amplia, más habitada y más próspera que Madrid, que París y que Londres. No hay una conquista. Pero así las cosas. Lo que sí es un hecho es que hay que entender que todo lo que ocurre en América es un reflejo de lo que ocurre en Europa, es inevitable, y todo lo que ocurre en Europa y en América es resultado de una serie de procesos bien complejos que están ocurriendo. Está cayendo todo el llamado antiguo régimen, el régimen monárquico. Se está empoderando una nueva clase social, la burguesía. La burguesía fue la creadora de la Revolución Americana, de la Revolución Francesa, de los derechos humanos, de la ciencia. La burguesía fue la que le cortó la cabeza al rey, la burguesía fue la que acabó con las antiguas monarquías y es la burguesía la que creó los estados modernos. A ver, ¿por qué todas las independencias de América, de toda América hispana, se dan entre 1808 y 1824? Pues porque son las guerras napoleónicas, porque es el imperio británico empoderándose y porque es justo el periodo histórico donde en la propia Europa están cayendo todas las monarquías. No somos independientes en términos históricos, eso no es posible. Hay un proceso bien interesante, además, son 50 años en lo que cae el antiguo régimen. Vamos a poner 2 fechas simbólicas. 1776, que empieza la revolución de la que nace Estados Unidos. 1821, cuando se independiza México, cuando Nueva España se convierte en México. ¿Qué tuvimos? 1776, Revolución Americana. 1783, nacimiento de Estados Unidos. 1789, Washington asume la presidencia, comienza la Revolución Francesa, 1793, le cortamos la cabeza a Luis XVI, 1799, Napoleón da un golpe de Estado contra el propio gobierno del que participa, 1804, ¿por qué no? Se corona emperador. De 1804 a 1815, las guerras napoleónicas, todos contra Francia. Y en ese proceso, en 1808, Napoleón invade España. Napoleón invade España y nombra rey a su hermano José Bonaparte. Y eso no le gustó a casi ninguno de los... Algunos sí, algunos españoles reconocieron a Pepe Botella. Pepe Botella es para los que no lo reconocieron, don José Bonaparte es para los que sí. José Bonaparte, que por cierto era abstemio, o sea, no era Pepe Botella, pero bueno, así funciona en las guerras también. Y que no hubiera sido un mal rey probablemente si lo hubieran dejado gobernar. El tema es que fue una invasión. Y pues a nadie le gustan las invasiones, ¿no? Napoleón, además, se metió a España, ahorita hablamos un poco más a detalle de eso, secuestró a Carlos IV, secuestró a Fernando VII, los obligó a abdicar en él y él abdicó en su hermano José Bonaparte. Cuando esas noticias llegaron a América, ese caos político se fue convirtiendo en las guerras de independencia. Nada más como dato cultural, vean qué bonito mapa, esto era Nueva España en la era napoleónica, o sea, antes de la independencia, todo lo que ves en este mapa se administraba desde la Ciudad de México, incluyendo las Filipinas. Es decir, todo lo que es Nueva España, que es lo que ves en verde, y Nueva Galicia. Pero también todos los territorios del norte, pero también la Capitanía General de Yucatán, pero también la Capitanía General de Guatemala o Centroamérica, pero también Florida, Cuba, la Luisiana, Puerto Rico, Dominicana y las Filipinas. Todo eso era Nueva España. México perdió entonces mucho más de los 2 millones de kilómetros cuadrados que nos dicen. México perdió Luisiana, Florida, California, Nuevo México, Texas, Cuba, Centroamérica, Filipinas, pero somos independientes.
¿Cómo estaba la población? Es bien importante entender lo de la población para entender la independencia. Vamos a ubicarnos en 1800, 1810, si prefieres, año simbólico muy importante, levantamiento de Miguel Hidalgo. Para 1800, Nueva España tiene 6 millones de habitantes. Nada, 6 millones de habitantes. De esos 6 millones de habitantes, 4 millones son indios. Es decir, el 40% de la población de la Nueva España que se convierte en México son indios. Y de esos 4 millones de indios, de ese 60% de la población que es indígena, muy pocos hablan español. Casi todos mantienen sus lenguas indígenas. ¿Por qué? Porque nunca se impuso la lengua española. Se hicieron gramáticas de las lenguas indígenas. 6 millones de habitantes. Tienes un 20% de, vamos a decirles, blancos. A mí me encanta, los españoles no son blancos, pero bueno. Tienes a un 20% de blancos, que son particularmente criollos, es decir, nacidos en América. Tienes un 60% de indios, indio de cepa, y tienes un 20% de castas y mestizos. Los mulatos, los cambujos, los castizos, ¿no? Indígena, con negro, con español. 4 millones de indios. Entre 3 millones y medio y 4 millones de indios. Casi 1.200.000 de mestizos y castas. 1 millón o 1.200.000 criollos y 18.000 españoles. 18.000 españoles vivían en Nueva España en 1810. 18.000 españoles venidos de España, nacidos en España y venidos para acá. Todos los demás son nacidos aquí. Claro, hay indios, hay mestizos, hay mulatos, hay criollos. ¿A quién le toca llamarse mexicano? Es una discusión interesante, ¿no? Vamos a ubicarnos entonces en 1808, porque es el año fundamental para todo esto. Resulta que Napoleón en realidad no quería invadir España. Napoleón, de hecho, era aliado de España. España había firmado un pacto para aliarse con Napoleón desde 1796. Napoleón quiere conquistar Portugal. ¿Por qué? Porque el gran enemigo de Napoleón es Inglaterra. Portugal hace comercio con Inglaterra, Napoleón se lo prohíbe, Portugal no asume la prohibición y entonces Napoleón dice, hay que invadir Portugal y secuestrar a los reyes de Portugal, todo fuera como eso, ¿no? Obligarlos, pues, a firmar un acuerdo. La maravilla es que cuando Napoleón prepara la invasión a Portugal, la familia real de Portugal sale huyendo a Brasil. Esa sí era colonia, no virreinato. La familia real portuguesa llegó a Brasil, a Río de Janeiro, el 22 de enero de 1808. No llegó poquita gente, llegó el rey, la reina, la familia real, la corte, la burocracia, 25,000 personas llegaron a Río de Janeiro en 1808 para administrar Portugal desde ahí. Eso frustró mucho a Napoleón, que ya había metido 100,000 soldados a España, a una España aliada. La idea es, entre España y Francia vamos a conquistar Portugal. Napoleón era traidor en lo más profundo de su esencia, entonces ya no pude conquistar Portugal porque los reyes se me escaparon a América, ya metí mis tropas a España, pues ya me quedo con España. La peor tontería de su vida porque era aliado de España y la peor tontería de su vida porque ninguneó mucho a los españoles, y entre España y Rusia, los dos ninguneados por Napoleón son los que fastidiaron a Napoleón. 9 de febrero, tropas francesas comienzan a entrar a España por Cataluña. Ya había 80,000 soldados más los que empiezan a entrar. 19 de marzo de 1808, motín de Aranjuez. Se empieza a correr el rumor en España de que la familia real, de que Carlos IV y Fernando VII, también van a salir huyendo, a Nueva España en este caso. Y la gente dice, mi madre, a mí mis reyes no me pueden abandonar como los portugueses abandonaron a su pueblo. Y entonces hay un motín de Aranjuez. La gente sale a las calles, pues levantada en armas, molesta con sus propios reyes. ¿Qué pasa entonces? Que el rey Carlos IV abdica en su hijo Fernando VII. Entonces ya tenemos al famoso Fernando VII. 23 de marzo, el famosísimo mariscal francés Murat llega a Madrid al mando de un ejército francés, secuestra, bueno, les pide a los reyes que vayan con él. Carlos IV y Fernando VII estúpidamente, pero por voluntad propia, abandonan España. Ya que abandonan España, a Bayonne, Francia, los obligan a abdicar. El 2 de mayo de 1808 comienza en España la Guerra de Independencia. España levantándose en armas por independencia contra Francia, que los ha conquistado. En ese desmán, el 6 de junio se forma en España la Soberana Junta de Sevilla. ¿Qué pasó? Napoleón se ha convertido en rey. Napoleón va a abdicar en su hermano José Bonaparte.
Algunos españoles van a reconocer a Napoleón y luego a José como monarcas, la mayoría no. La inmensa mayoría de los españoles rechazaron a los franceses, se hacen llamar los patriotas y forman una junta soberana. ¿Por qué? Bueno, no había constitución en España en ese momento, pero había una Carta Magna, la Carta Magna de Alfonso X el Sabio, que básicamente en algún punto decía, es importante esto, si por la razón que sea llega a faltar el legítimo rey, en este caso Fernando VII, deberá formarse una junta de notables del reino que gobiernen en lugar del rey hasta que vuelva a haber un legítimo rey. Con ese argumento, los patriotas españoles formaron la Soberana Junta de Sevilla. Y esa Soberana Junta de Sevilla, que se asume como legítimo y verdadero gobierno español, le declaró la guerra a Napoleón. Y todas esas noticias llegaron a Nueva España en agosto de 1808. Entonces imagínate que tú eres el virrey José de Iturrigaray, estás bien a gusto gobernando Nueva España donde casi nunca hay conflictos y te llega la noticia, guerra total en Europa, Napoleón ha conquistado España, Napoleón secuestró a los reyes, hay un vacío de poder, hay un rey usurpador que es José Bonaparte y hay una junta soberana de Sevilla. ¿Qué hacemos? El virrey Iturrigaray no tiene la más remota idea de qué hacer. Esto es una cosa que no había pasado nunca. Entonces, manda a llamar a las dos instituciones más importantes de Nueva España. La Real Audiencia, que es como un órgano asesor del virrey, formada por españoles peninsulares. Esa es la representación de España. Y el Ayuntamiento de la Ciudad de México, formado por criollos. Bueno, y les pregunta, ¿qué hacemos? Los españoles de la Real Audiencia le dicen al virrey Iturrigaray, no hacemos nada, aquí no hacemos nada, no nos metemos, tampoco reconocemos a los Bonaparte y entonces obedeceremos al gobierno de la Soberana Junta de Sevilla. Y entonces el presidente del Ayuntamiento de la Ciudad de México, Francisco Primo de Verdad, dijo, momento, no tenemos por qué obedecer, o sea, no reconocemos a Bonaparte, estamos de acuerdo, pero tampoco reconocemos al gobierno de la Junta de Sevilla. ¿Por qué? Dice, muy fácil, acogiéndonos a la misma Carta Magna de Alfonso X el Sabio, y dado que Nueva España es un reino independiente de España, pasó lo mismo aquí que en España. El planteamiento es, nuestro rey, Fernando VII, rey de Nueva España, ha sido secuestrado por Napoleón. Hay un vacío de poder. ¿Qué tenemos que hacer en Nueva España? Lo mismo que hicieron en España, una junta soberana de gobierno. Es decir, no vamos a reconocer al gobierno autoproclamado en Sevilla, sino que debemos de formar la Junta de la Ciudad de México para gobernar Nueva España en lo que regresa Fernando VII. No se está hablando de independencia. Y el virrey Iturrigaray dice, es que esto es. Digo, el señor era abogado, Primo de Verdad. Dice, este señor tiene razón. Claro, él se va a quedar como virrey, en fin. Y entonces lo que hay es un conflicto entre los españoles de la Real Audiencia y los criollos del ayuntamiento. Los criollos del ayuntamiento, liderados por Primo de Verdad y con el apoyo del virrey Iturrigaray, dicen, formamos una junta de gobierno. ¿Qué hicieron los españoles de la Real Audiencia? Asesinaron a Francisco Primo de Verdad y lo colgaron de un farol y tomaron por asalto el Palacio Virreinal, secuestraron al virrey Iturrigaray, lo encadenaron, lo mandaron a España, sirvieron un golpe de Estado y nombraron a un militar, Pedro de Garibay, como virrey. Entonces lo que tenemos en Nueva España de pronto es un verdadero conflicto entre las élites, entre criollos y peninsulares. En fin, Pedro Garibay estuvo ahí hasta 1809, cuando el arzobispo de la Ciudad de México, Francisco Javier Lizana, asumió formalmente como virrey. ¿Cuál es el problema? No hay gobierno legítimo en España, no hay nadie que pueda nombrar un virrey legítimo. Pero el arzobispo pues tiene legitimidad. Entonces Francisco Javier Lizana fue virrey durante un tiempo. En 1810 llegó al puerto de Veracruz Francisco Javier Venegas con credenciales de virrey. El problema es que es un virrey nombrado por la Junta de Sevilla, pero bueno. Tomó posesión, fíjense nada más, pobre Francisco Javier Venegas, tomó posesión de su mando el 14 de septiembre de 1810. Llevaba un día aclimatándose cuando le llegó la noticia de que en el pueblo de Los Dolores el tal cura Hidalgo se había levantado en armas. Y no le dio importancia. Pues, un cura levantado en armas en un pueblo, ¿cómo le fue? Y pues nada, así empieza
La independencia, no, Miguel Hidalgo tampoco habla de independencia. Otra mentira de la independencia. Hubo una guerra que duró 11 años. Mentira, 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 mentira. La guerra de independencia, el proceso de independencia no empieza en 1810. Empieza en 1808, con los conflictos que te acabo de describir, sin los cuales no habrían surgido los movimientos como el de Miguel Domínguez, Ignacio Allende y Miguel Hidalgo en 1810. Y nos dicen que la guerra de independencia termina en 1821, cuando Iturbide logra la consumación, pero eso no es cierto. Iturbide logra la consumación de la independencia como imperio mexicano y los insurgentes siguen levantados en armas contra Iturbide, comandados por Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, y la guerra termina hasta que derrocan a Iturbide y nace la república que somos hoy en 1824. Entonces la guerra es de 1808 a 1824. Otra mentira, fue una sola guerra, no es cierto. El movimiento de Hidalgo, el de Morelos y el de Iturbide no tienen nada que ver el uno con el otro. No son parte de la misma guerra, son tres guerras distintas. Vamos a hablar entonces de las tres guerras de independencia de México. Una es la de Miguel Hidalgo, ¿no? Ojo, la guerra de Miguel Hidalgo fue de 1810 a 1811. Miguel Hidalgo en particular, si nos creemos el cuento este de que la guerra duró 11 años, pues Miguel Hidalgo estuvo levantado en armas 4 meses. Miguel Hidalgo se levanta en armas el 10 de septiembre de 1810 y es derrotado de manera absoluta en enero de 1811. Enero de 1811, 4 meses. A partir de ahí, arrestado por Ignacio Allende y encadenado y en calidad de prisionero, ahí va Miguel Hidalgo con los demás insurgentes hacia el norte y son capturados. Y Miguel Hidalgo no termina 1811. ¿Qué tiene que ver eso con la independencia y con la patria? José María Morelos lleva a cabo otro movimiento de independencia. Ojo, Miguel Hidalgo gritó, viva Fernando VII, sigue siendo lo mismo, traigan al rey de España. José María Morelos, él sí, habla de república y de independencia. Él sí. Su movimiento luego entonces no tiene nada que ver con el de Hidalgo. Si uno habla de gobernar en nombre del rey y otro habla de república y separación de España, sus movimientos no tienen nada que ver. ¿A qué no sabías que Miguel Hidalgo y José María Morelos se vieron una sola vez en su vida? Miguel Hidalgo y José María Morelos se vieron una sola vez en su vida. Pero claro, uno los ubica como luchando codo a codo por la libertad. Eso no pasó nunca. Ahorita hablamos más de eso. Pero ojo, la guerra de Hidalgo duró 4 meses. La de Morelos duró 5 años, de 1810 a 1815. Convocó a un congreso, hizo una constitución que nunca funcionó, pero la hizo. Él sí proclamó una independencia, aunque no se haya logrado. Su guerra dura 5 años, la mitad triunfantes, la otra mitad en derrota. Agustín de Iturbide tiene una guerra completamente distinta, que no es guerra, porque justo lo que hace Agustín de Iturbide es acabar con la guerra sin disparar. Logra negociar, pero lo convertimos en malo. Y su proceso va de 1820 a 1821 y no tiene nada que ver con los anteriores. Mentira de la independencia que siempre te contaron. Agustín de Iturbide, desgraciado, maldito traidor, después de ser todo el tiempo realista, se cambió de bando al bando insurgente. No es cierto. Iturbide nunca fue insurgente. Iturbide hace su propio movimiento, que no tiene nada que ver con los insurgentes. La guerra de Hidalgo, entonces, dura de septiembre de 1810 a enero de 1811. Nunca tuvo como causa la independencia. No pronunció nunca la palabra independencia, ni la palabra libertad, ni la palabra república, ni la palabra patria, ni la palabra México. ¿Por qué? Porque nunca buscó nada de eso. Promovió el odio, promovió el rencor social, contrató mercenarios, saqueó ciudades, destruyó, quemó, incendió. Y Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, los dos líderes del movimiento, fueron enemigos todo el tiempo. ¿Qué demonios está pasando aquí? Ahí te va. Miguel Hidalgo era un tipo brillante. Todo lo que te digan de él sobre su inteligencia es verdad y seguramente se queda corto. Brillante, ilustrado, habla varios idiomas, culto y al parecer simpatiquísimo. Y para acabarla de amolar, para él, es borracho, mujeriego, parrandero y jugador. Lo cual está muy bien, no hay ningún conflicto con eso, excepto que es cura católico en el siglo XIX y pues eso le complica un poco la vida. Le gusta la fiesta, le gusta la bebida, le gusta el baile, le gusta cantar, pero es un cura católico y eso se veía muy mal. Pero ahí te va, por ejemplo, Miguel Hidalgo fue nombrado rector del Colegio de San Nicolás. ¿Por qué? Porque era un tipo brillante.
pero también fue expulsado de la rectoría del Colegio de San Nicolás. ¿Por qué? Porque se robaba el dinero. Lo acusaron de corrupción, líos de faldas y líos de dinero, básicamente. O sea, un cura corrupto con temas sexuales dirigiendo el colegio. Entonces lo expulsaron. Pero Miguel Hidalgo, en lugar de asumir, pudo haber asumido que lo expulsaron de la rectoría por ladrón y por cusco. Pero en lugar de eso dijo, ah, no, es que me expulsaron porque soy criollo. No es cierto. Miguel Hidalgo tenía 3 haciendas, Santa Rosa, Santa Lima y Jaripeo. 3 haciendas porque además era criollo, blanco y terrateniente. Tenía 3 haciendas. El gobierno virreinal le incautó sus 3 haciendas. Él pudo haber asumido que le incautaron sus haciendas porque las hipotecó las 3 y no pagó las hipotecas. En lugar de eso, asumió que se las quitaron porque era criollo. Oye, ¿y por qué no pagó las hipotecas? Ah, bueno, porque además era ladrón, porque él era el administrador de sus hermanos. Las haciendas eran de todos. Sus hermanos sí le daban a Miguel el dinero para pagar las hipotecas, pero él se lo quedó. Pero prefirió decir que fue por ser criollo. Lo mandaron de párroco a San Felipe Torres Mochas para que pagara el dinero que le robó al Colegio de San Nicolás con su sueldo. Y también lo expulsaron de la parroquia de San Felipe Torres Mochas. Pudo haber asumido que lo expulsaron porque, a pesar de ser el cura del pueblo, era amante de una actriz que conoció en un grupo de teatro que de hecho él formó para poder ser amante de la actriz. Pero prefirió decir que lo expulsaron por ser criollo. Lo mandaron a la parroquia de Dolores. Y estaba en la parroquia de Dolores cuando conoció a Ignacio Allende. Ignacio Allende era militar del regimiento de los Dragones de la Reina, un cuerpo de élite. Nació en San Miguel el Grande, o San Miguel de Allende, y se llevaba muy bien, ahí la ciudad central fundamental de toda la zona pues era Querétaro, y se llevaba muy bien con el corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez. Mentiras de la independencia, la corregidora, nunca fue la corregidora. Miguel Domínguez es el corregidor de Querétaro. Su esposa, doña Josefa Ortiz de Telles Girón, o doña Josefa Ortiz de Domínguez, no es la corregidora, es la esposa del corregidor. Nada que ver. ¿Qué es un corregidor? Es como un alcalde, es corregir. Es el que rige junto al rey en la ciudad. Es el representante del rey en una ciudad del Imperio Español. Eso era Miguel Domínguez. Ignacio Allende y Miguel Domínguez están conspirando por la independencia. No. Después de lo de Francisco Primo de Verdad, las conspiraciones son para formar un gobierno que represente aquí al rey. Es lo que busca Miguel Domínguez, es lo que busca Ignacio Allende y es lo que busca Miguel Hidalgo. Aparentemente esta conspiración de estos muchachos es descubierta. Yo creo que los delató el propio Miguel Domínguez. Y cuenta la leyenda, no se puede comprobar, pero mejor que lo sepas por mí que por los chismosos, cuenta la leyenda que la corregidora sí tenía un papel muy importante en esta conspiración, y es que tenía sus que veres con Ignacio Allende. Y en algún momento todo indica que el corregidor los descubrió y que entonces los delata. Nos cuentan esta historia donde el corregidor encerró a su esposa en un cuarto. Pero no es para que no se meta a la guerra, es para que no se meta con Allende. Tal vez solo es un rumor, pero doña Josefa le manda un mensajito a Ignacio Allende que dice, nos descubrieron. Toda la historia de México gira en torno a que doña Josefa le manda a Allende un mensaje que dice, nos descubrieron a nosotros en la conspiración. Pero tal vez solo los descubrieron a ellos dos, nunca lo sabremos. El tema es que ahí va Ignacio Allende hacia San Miguel el Grande, hoy de Allende, y manda a Juan Aldama a ver a Hidalgo, que está en Dolores. A mí me encanta, porque lo manda y le dice, avísale al cura Hidalgo de lo que ha pasado. Avísale al cura Hidalgo que la conspiración fue descubierta. Y le dice, pero ten cuidado, no sabemos lo que es capaz de hacer el cabrón del cura. Porque así le decía Allende a Miguel Hidalgo, el cabrón del cura. Porque si bien lo invitó al movimiento porque era un tipo con muchos seguidores, luego se dio cuenta que también era un mesiánico pagado de sí mismo, en fin. Entonces dice, y que de pronto Miguel Hidalgo está haciendo acopio de armas. Total que es cuando Miguel Hidalgo dice, a ver, llega Allende y le dice, nos descubrieron, tranquilo, cada quien se va a su casa, dejamos que se calme esto y nos volvemos a reunir y vemos qué hacemos. Y Miguel Hidalgo dice, señores, hemos sido descubiertos, aquí no queda más remedio que salir a coger gachupines. Coger significa otra cosa.
agarrar, tomar, matar. No queda más remedio que salir a matar a gachupines, porque está harto de la injusticia, no, de la esclavitud, no, de la opresión, no, de un gobierno que no deja de joderlo a él por temas personales. Y entonces reúne al pueblo de Dolores Hidalgo, bueno, de Dolores, hoy Dolores Hidalgo, y el grito es algo así como: ¡viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII! Es decir, viva el rey de que nos queremos independizar. ¡Viva la América! Ni siquiera existe la palabra México. Es viva la América. Viva Fernando VII, viva la Virgen de Guadalupe. Pensar que eso es el inicio de una guerra de independencia me parece ridículo, por decirlo menos. Y a partir de ahí convoca al saqueo para que la gente se vaya con ellos. El propio Allende le dice: señor cura, no puede promover el saqueo para que la gente se sume. Hidalgo le contesta: si usted conoce otra forma de hacerse de seguidores, dígamela, porque yo no. Cuando más adelante en la toma de Guanajuato están cayendo indios como fichas de dominó, también le dicen: señor cura, que se nos mueren muchos indios. A lo que Miguel Hidalgo contesta: no importa, tenemos muchos. Ese es el padre de la patria, que nunca trató de hacer una patria. Pero bueno, el tema es que Miguel Hidalgo sale de Dolores con unas 10,000 personas mal armados, con herramientas de campo y demás. Y el tema es: vamos caminando y a nuestro paso nos podemos robar lo que sea. El propio Hidalgo era el confesor de los españoles ricos de la zona y sabía dónde guardaban su oro y sus joyas, y el propio Hidalgo entró casa por casa a sacar el oro y la joya de los ricos y aventarlos por las ventanas, mientras le gritaba a la gente: coged, hijos, que todo es vuestro, coged lo que os han robado. Era como de la 4T, güey, más o menos. Total que entonces saquearon Dolores Hidalgo, mataron a los españoles, saquearon Celaya, saquearon Salamanca. Desde el día 2, Allende ya lo viene persiguiendo y controlando, porque ya se llevan más mal desde el día 2. Septiembre 28, o sea, este movimiento lleva 12 días, llegan a Guanajuato, la ciudad más rica del Imperio Español en ese momento. Hay 400 españoles como guardia protegiendo Guanajuato. Son los que se esconden todos en la Alhóndiga de Granaditas. Y pues Miguel Hidalgo dice: pues nada, incendien la Alhóndiga con la gente adentro. Surge el mito del Pípila. No existió el Pípila. El Pípila, mentira de la independencia, el Pípila. Tú imagínate esto. Llegan a Guanajuato 80,000 hombres encabronados con el cura Hidalgo. Y uno solo de ellos, el Pípila, solito, ¿qué nos cuenta la leyenda? Agarra una antorcha con una mano, una losa de piedra de 100 kilos con la otra, porque estaba bien mamerto, y cargando una losa en la espalda y con una antorcha en la otra, camina hasta la puerta de la Alhóndiga para prenderle fuego, mientras 80,000 güeyes lo están viendo. No tiene sentido. Destruyeron la Alhóndiga y su puerta con arietes y la incendiaron y mataron a todos los que estaban adentro, punto. A grado tal que el arzobispo de Valladolid, hoy Morelia, llamado Manuel Abad y Queipo, excomulgó a Miguel Hidalgo. Y como todo esto es una vendetta personal, Miguel Hidalgo, que de ahí ya tenía camino directo a la Ciudad de México, se desvió para ir a Valladolid para llegar con 80,000 personas a la catedral y obligar al cabildo de la catedral a que le levanten su excomunión. O sea, vamos todos hasta allá por un tema personal, ¿cómo no? Llega a Valladolid, saquea Valladolid, destruye Valladolid, mata en Valladolid, obliga al cabildo catedralicio a que le levanten su excomunión, y entonces ahora sí ya se va hacia Toluca para ir a la Ciudad de México. Y estando en eso, el cura de Carácuaro, José María Morelos y Pavón, escucha las noticias del levantamiento del cura Hidalgo, al que seguro conoce por su fama. Morelos entró a estudiar al Colegio de San Nicolás 1789, el año en el que Hidalgo fue expulsado como rector. En una de esas se conocieron, en una de esas no. Su fama seguro la conocía, nunca se habían visto. Y ahí va Miguel Hidalgo a buscar al cura Hidalgo, que no lo quiere ver, quién sabe por qué. Y ahí va a perseguirlo, y en un pueblito llamado Charo, hoy en el estado de Michoacán, Morelos logra interceptar a Hidalgo y le dice: me quiero sumar a la causa. E Hidalgo, que es un líder que no quiere que nadie le haga sombra, le dice: no, mire, y agarra un papelito y le escribe: yo, Miguel Hidalgo y Costilla, le doy autoridad suficiente y bastante a José María Morelos y Pavón para que en mi nombre insurrección del sur de la Nueva España y tome el puerto de Acapulco. Tenga, haga usted su propio ejército y vaya a tomar Acapulco, a mí no me esté chingando. Fue la única vez que se vieron.
20 minutos. Esos son Morelos e Hidalgo. Y mientras Hidalgo sigue rumbo a Toluca para ir a la Ciudad de México, Morelos pues se organiza con su gente, organiza su propia tropa y pues se va a tomar el puerto de Acapulco. De Hidalgo la historia, pues nada más terminémosla, tomaron Toluca, saquearon Toluca, incendiaron Toluca, mataron en Toluca, van rumbo a la Ciudad de México y pasan por lo que se llama La Marquesa, el Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla, La Marquesa, donde venden las quecas camino a Toluca. Y ahí en el Cerro de las Cruces se da la primer verdadera batalla que tiene Hidalgo con tropas del virreinato, con 5,000 hombres. 80,000 de Hidalgo, 5,000 de parte de Nueva España. Y sin embargo, siempre nos dicen que Hidalgo ganó, yo lo dudo bastante. Fue la primera vez que se enfrentaron a un ejército de verdad, que hubo balas, que hubo cañones, vieron volar piernas, vieron volar cabezas, vieron sangre por todos lados, vieron morir a mucha gente y pa' colmo fue en un bosque, no había nada que saquear después. Después de la batalla del Cerro de las Cruces, que si bien el ejército virreinal salió huyendo, el de Hidalgo, después de ver eso y de que no hubo saqueo, también se fueron. Hidalgo se queda sin gente. ¿Quién está en el ejército realista que sale a combatir a Hidalgo? Uno diría, claro, 5,000 españoles, no, 5,000 indios. Y otra vez somos bien condescendientes con los indios. Ah, porque los obligaron, porque los engañaron, porque los engatusaron, o tal vez porque los indios no son pendejos. Tal vez porque los indios no son tontos, tal vez porque los indios quieren seguir siendo parte del imperio español, tal vez por eso pelean en contra de la independencia, tal vez no los engañaron, tal vez están convencidos. Pero bueno, se retiran del Cerro de las Cruces y ya son completamente enemigos Allende e Hidalgo. Hidalgo se va a Guadalajara, Allende se va a Guanajuato y ya tienen caminos distintos. Luego Allende lo derrotan en Guanajuato y se va a Guadalajara y se vuelve a encontrar con el cura Hidalgo. Pero bueno, y cuando Allende se encuentra con el cura Hidalgo en Guadalajara, donde ya se hizo proclamar Su Alteza Serenísima, le dice, oye, ahí viene Félix María Calleja del Rey con 11,000 hombres. Hay que preparar trincheras y preparar la defensa. Y Miguel Hidalgo, pagado de sí mismo y que ya otra vez tiene 80,000 personas, dice, ni madre, vamos a salir a combatir. Es decir, el cura nunca le hizo caso al militar en temas militares y los 11,000 hombres de Miguel Hidalgo fueron derrotados, aplastados, destruidos por los 80,000 hombres de Hidalgo fueron derrotados por unos cuantos miles de hombres de Félix María Calleja del Rey. Hidalgo es derrotado y es entonces cuando Allende lo secuestra y ya está en calidad de prisionero, el padre de la patria. Y mientras todo esto pasa, pues Morelos empezó su guerra, llegó al puerto de Acapulco, intentó tomar el puerto de Acapulco, no lo logró, se le murió mucha gente, aprendió de sus errores, estaba muy endiosado como Miguel Hidalgo, se le pasó. Y Morelos conoció a gente súper valiosa como un hacendado de lo que hoy es Guerrero, Hermenegildo Galeana, o Mariano Matamoros, el licenciado Mariano Matamoros, le decían, un cura brillante, o Vicente Guerrero. O sea, los grandes hombres que te suenan, casi todos son de Morelos. ¿Quién está con Miguel Hidalgo? Son Hidalgo, Allende y Aldama. Y la otra esquina de la lóndiga de Granaditas, Jiménez. Porque, ojo, a Hidalgo y a su gente los capturaron, los fusilaron, y a Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez les cortaron la cabeza y las colgaron en las 4 esquinas de la lóndiga de Granaditas, donde estuvieron colgadas hasta 1821. Así. ¿Quién está con Morelos? Es Hermenegildo Galeana, es Mariano Matamoros, es Guadalupe Victoria, Miguel Fernández Félix, que se cambia el nombre a Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo, Vicente Guerrero. Su guerra dura 5 años porque Morelos aprendió de los errores ajenos, se desendiosó de sí mismo, organizó diferentes tropas, hizo planes, fue conquistando territorios, pero eventualmente se volvió loco y también se creyó invencible y en cuanto se creyó invencible lo vencieron. El 24 de diciembre de 1813, un José María Morelos. A ver, ¿qué pasa una vez que matan a Hidalgo? Pues que ahora Ignacio López Rayón, que era el secretario de Hidalgo, dice yo soy el líder. Y Morelos, que tiene este papelito que le escribió Hidalgo, dice no, el líder soy yo. Y ahora tienes a 2 movimientos de independencia que son enemigos entre sí, porque López Rayón sigue diciendo viva Fernando VII, hay que gobernar en su nombre, y Morelos ya dije no, viva la República. No hay ni proyecto ni nada parecido. Se convoca al Congreso de Anáhuac en noviembre de 1813 y todos los insurgentes, incluyendo los de Ignacio López Rayón, se unen a Morelos. Y entonces Morelos, con unos 12,000 hombres, dice, hay que dar un golpe fatal, vamos a tomar Valladolid. Pésima idea.
¿Por qué quiere tomar Valladolid? Porque nació ahí, no tenía ningún sentido. Pero bueno, trata de tomar Valladolid, hoy Morelia, donde es derrotado totalmente por Agustín de Iturbide. Los insurgentes salen huyendo, se dispersan y se acabó la causa de la independencia. Todo 1814 Morelos va huyendo. Le matan a Matamoros, le matan a Galeana, se dispersan los insurgentes. Pa' colmo, Fernando VII, que estaba secuestrado, pues Napoleón ya fue derrotado, Fernando VII regresa, se acaba la causa original de la independencia. Todo 1814 y 15 Morelos va huyendo. Llega un momento en que Morelos, a quien le habían concedido el título de generalísimo, lo degradan a soldado raso. Morelos había formado un congreso, son 10 personas, y en algún momento dice, bueno, yo puedo morir, pero que sobrevive el congreso, y tratando de salvar al congreso, Morelos es capturado y lo fusilan el 22 de diciembre de 1815 en Ecatepec. Y con eso, con la muerte de Morelos en diciembre de 1815, termina la guerra de independencia. Nadie estuvo peleando ni el 16, ni el 17, ni el 18, ni el 19. No hay guerra de independencia, ya se acabó Napoleón, ya hay Fernando VII y esto sigue siendo Nueva España. Pero aquí aparecen personas muy interesantes. Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, que nunca aceptaron la derrota. Victoria está oculto en la sierra de lo que hoy es Veracruz, Guerrero en la sierra de lo que hoy es Guerrero en su honor, como como guerrilleros que asaltan ahí cuando pueden algún español, pero bueno, se mantienen ahí levantados en armas. Mientras que aquí aparece un personaje muy turbio al que lamentablemente le rendimos honores patrios, Fray Servando Teresa de Mier, que era un cura dominico nacido en Monterrey, que era un tipo brillante, que en 1794 participó en la última inhumación solemne de los restos de Cortés y dijo que Cortés era un enviado de Dios y bla, 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 cosas maravillosas. Pero Servando Mier fue expulsado de Nueva España, desterrado en 1794. Se quitó los hábitos, logró que le quitaran el tema de ser cura. Bueno, siempre eres cura si recibiste la orden sacerdotal, pero deja los hábitos, deja todo y se mete con los masones y de pronto lo tenemos en Londres recibiendo dinero y órdenes de la logia de Londres y Westminster. Perdón, los ingleses no dan nada gratis. Si los ingleses le dan a Servando Mier 1.000.000 de libras esterlinas para que pague un ejército, no es porque les interesa la independencia de México y evidentemente a Servando Mier tampoco. Pero bueno, Servando Mier, con su 1.000.000 de libras y unos barcos, convence a un español, Francisco Javier Mina, de venirse para acá. Pero antes de venir para acá, hacen escala en Estados Unidos, donde recibe otro $1.000.000 en oro de la logia de Filadelfia. Este es un agente de los masones, básicamente, luchando por, no sé por qué, pero por la independencia de México me queda claro que no. Logra llegar en 1817 a la costa de Tamaulipas con un ejército de 3,000 mercenarios, italianos y gringos casi todos. ¿Qué tiene que ver con la independencia? Nada. Comandados por Francisco Javier Mina. Francisco Javier Mina baja con este ejército y de inmediato los españoles los atacan y Servando Mier salió huyendo y se regresa a Filadelfia. Y el pobre Francisco Javier Mina pues se internó en el territorio mexicano buscando a los insurgentes para unirse a ellos y reavivar la lucha hasta que lo mataron. O sea, nada. Pero bueno, entonces el tema es que para cuando acaba 1817 no hay guerra de independencia, no hay insurgentes, está muerto Morelos, está muerto Hidalgo, Matamoros, Galeana, todos los que están vivos están en la cárcel, se acusaron unos a otros ante las autoridades. Pa' colmo regresó Fernando VII, pero pasa una cosa muy interesante. Cuando Fernando VII estuvo secuestrado en Francia, la soberana Junta de Sevilla, que pretendía gobernar en su contra, hizo una constitución, la llamada Constitución de Cádiz de 1812. Una constitución que empieza con un artículo muy bonito, artículo 1. España es la unión de todos los españoles en ambos lados del océano. Es decir, España empieza en los Pirineos y termina en Tierra de Fuego. Todos somos españoles. En fin, la constitución liberal que le quita privilegios a los privilegiados, le quita privilegios a la iglesia, concede la posibilidad de quitarle territorios a la iglesia, establece la igualdad de todos ante la ley. Hay muchas cosas muy interesantes en la Constitución de Cádiz. Cuando Fernando VII regresó y le presentaron la Constitución que hicieron en su nombre, mandó encarcelar a los que hicieron la Constitución en su nombre y tomó el poder como monarca absoluto.
de 1814 a 1820. En enero de 1820 hubo una revolución en España, una revuelta en España, donde un militar, fíjate qué interesante, el rey Fernando VII le dice a un militar, Rafael de Riego: ten estos barcos y estos 20,000 hombres y este dinero y vete a Nueva España a poner orden. Y Rafael de Riego, en lugar de venir a Nueva España a poner orden, se levantó en armas contra el propio rey y lo obligó a jurar la Constitución de 1812. Entonces, en enero de 1820, el rey Fernando VII jura la Constitución. Llegan las noticias a Nueva España de el rey ha jurado la Constitución de Cádiz que le quita privilegios a los privilegiados. ¿Qué pasó entonces? Que los privilegiados de Nueva España, encabezados por el gran inquisidor del reino Matías de Monteagudo, con los hombres más ricos del reino como Pedro Romero de Terreros, con las mujeres más ricas y además millonarias del reino como la Güera Rodríguez, pues todos los privilegiados de Nueva España hacen un movimiento en contra de la Constitución, y los ricos que en 1810 no querían independizarse de España son los que en 1820 quieren independizarse de España. Y ponen al mando de todo esto a Agustín de Iturbide. Todos estos criollos se reunieron, cuenta la leyenda, en el Templo de la Profesa, en el San Felipe Neri de la Profesa, en el centro histórico de la Ciudad de México, en mayo de 1820, y es ahí donde nombran líder militar a Agustín de Iturbide. ¿Qué encomienda le dan a Agustín de Iturbide? Ya estamos a finales de 1820, y es, a ver, Iturbide, lo primero es volver al orden. Entonces hay que acabar con los insurgentes que quedan levantados en armas. El más latoso para este momento, Vicente Guerrero. Iturbide toma su ejército, sus armas, se mete a la sierra, persigue a Guerrero, lo va acercando. A ver, las mentiras de la historia de México te dicen que Guerrero derrotó a Iturbide. Mentira, mentira, mentira. Guerrero se puso a las órdenes de Iturbide. Perdón, si tú eres el que derrota, tú no te pones a las órdenes de nadie. Iturbide va acercando a Guerrero en la sierra, pero le va mandando cartas donde le dice: oye, espérate, somos cuates, queremos lo mismo, queremos la independencia, no hay que pelearnos. Y eventualmente Vicente Guerrero decide encontrarse con Agustín de Iturbide, se encuentran en el poblado de Acatempan, en algún lugar de febrero de 1821, se supone que se abrazan, el abrazo de Acatempan, y es entonces donde Vicente Guerrero se pone a las órdenes de Iturbide. Perdón, ¿quién perdió? Estas son las palabras que dice Vicente Guerrero. A sus tropas les dice: este es el señor don Agustín de Iturbide, cuya espada ha sido 9 años funesta a la causa que defendemos. Pero hoy jura defender los intereses nacionales, y yo, que los he conducido en los combates y que no podéis dudar, porque hablaban como españoles, que no podéis dudar que moriré sosteniendo la independencia, soy el primero que reconoce a don Agustín de Iturbide como primer jefe de los ejércitos nacionales. Fue derrotado por Iturbide y se unió. Y así acaba la guerra. Tienes dos ejércitos, el realista y el insurgente, se unen, se acaba la guerra. Negociando y hablando, Iturbide acabó con la guerra, nos dio patria, libertad, bandera y nombre del país, pero resulta que es malo. El 24 de febrero de 1821 proclama su plan de paz y libertad en Iguala, hoy se llama Plan de Iguala, y establece su ejército y el de Guerrero juntos, se llaman Ejército Trigarante, porque te garantizan 3 cosas: independencia, religión y unión de todos los mexicanos. ¿Qué dice el Plan de Iguala de Iturbide? Fíjate qué bonita independencia, aunque se le entrega el trono del imperio a Fernando VII. El Plan de Iguala empieza así. Iturbide dice: americanos, no mexicanos, ese nombre no existe, americanos, bajo cuyo nombre comprendo no solo los nacidos en América, sino a los europeos, africanos y asiáticos que en ella residen. Eso es inclusión. Americanos somos todos los que estamos aquí ahora. Sigue diciendo: las naciones que se llaman grandes en la extensión del globo fueron en algún momento dominadas por otras, y hasta que sus luces no les permitieron fijar su propia opinión, no se emanciparon. Es como plantear por qué nos tenemos que independizar. Entonces dice Iturbide: hace 300 años que América está bajo la tutela de la nación más católica y piadosa, heroica y magnánima. La España la educó, la engrandeció, formó ciudades opulentas, pueblos hermosos, provincias y reinos que ocuparán un lugar distinguido en la historia. ¿Sí? Loas a España. Luego dice:
Conocidos los daños que origina la distancia del centro de su unidad, es decir, estamos bien lejos de España, y ya que la rama es igual al tronco, ya que la Nueva España es otra España, como diríamos edades, la opinión pública, que de eso trata la canción, la opinión pública y la general de todos los pueblos es la independencia absoluta de España. Y ya luego dice lo que, a ver, te lo dice en su plan de Iguala, la voz que resonó en el pueblo de Dolores generó matanzas, desgracias, vicios. Te dice Iturbide, para evitar esto y para evitar la guerra, tenemos que unirnos todos, americanos, europeos, asiáticos e indios, todos tenemos que unirnos. Y fíjate qué bonito termina. Proclamación de independencia, americanos. ¿Quién de vosotros puede decir que no desciende de español? Esa pregunta es igual de válida hoy, ¿eh? Ved la cadena dulcísima que nos une. Añadid los lazos de amistad, la dependencia de intereses, la lengua común, la misma educación. Teniendo todo esto en cuenta, está claro que la felicidad común del reino la tenemos que hacer todos juntos a una sola voz, pero hay que desatar el nudo sin romperlo. Nos vamos a separar políticamente de España y deberíamos seguir siendo siempre amigos de España porque de ahí nacimos. Todo eso se nos olvidó. Y todo mundo se le suma a Iturbide, hasta Antonio López de Santana marchó en el desfile de independencia. Esa no te la sabías, estoy seguro. Y luego además mandó agentes a negociar en Centroamérica y entre febrero y agosto de 1821 él recorrió el país, sobre todo el Bajío, convocando a la paz, pero además mandó diplomáticos a Yucatán y a Centroamérica y de pronto todos se unen al proyecto de imperio. Y aún así llega a Veracruz Juan de O'Donojú, enviado desde España para ser virrey, acabó siendo el último virrey. Cuando O'Donojú ve todo lo que está aquí, dice, esto ya está hecho. Luchar contra esta independencia ya no es posible. Y entonces Juan de O'Donojú y Agustín de Iturbide se encuentran en Córdoba, Veracruz, y firman los Tratados de Córdoba. 24 de agosto de 1821, Tratados de Córdoba. ¿Qué dicen los Tratados de Córdoba firmados entre Iturbide y O'Donojú? Número 1, esta América se reconocerá como nación independiente y soberana y se llamará a partir de ahora Imperio Mexicano. Número 2, el gobierno del imperio será monárquico constitucional. Número 3, será llamado a gobernar el imperio Fernando VII. Si él no quiere, su hermano. Si él no quiere, su hijo. O sea, dan 5 candidatos españoles para que vengan a gobernar el imperio. Cuando ninguno de estos acepta, es Iturbide el que se convierte en emperador. Lo nombró el Congreso. El Congreso mexicano proclamó emperador a Iturbide. No se proclamó solito. Total que O'Donojú tomó posesión de su virrey. O sea, primero se encuentra con Iturbide en Córdoba en agosto y le dice, pasó las cosas bien, llego a la Ciudad de México, tomo mi puesto como virrey y como virrey te entrego el poder. Y eso fue lo que pasó. Todo lo que hizo O'Donojú fue decirle a las tropas realistas que se rindieran, que se acababa la guerra y se preparó la entrada de Agustín de Iturbide a la Ciudad de México. O'Donojú fue virrey del 24 al 27 de septiembre. Y el 27 de septiembre de 1821, Agustín de Iturbide entró en un desfile triunfal guiando a 14,000 soldados en la Ciudad de México. Lo recibieron con las llaves de la ciudad, con desfiles, con banderas tricolores, con papelitos. Llegó a lo que hoy es el Zócalo. Es el primer desfile militar. Marchan por todo el centro, le dan la vuelta a la plaza del Zócalo. Ahí se encuentra con O'Donojú. O'Donojú le entrega el mando a Iturbide y los dos suben al palacio para ver desde el balcón cómo desfilan las tropas, como pasa hoy. Y después tuvieron una misa de 4 horas en la catedral, mientras el resto del pueblo, afortunadamente para ellos, sí estaban afuera en la parranda. 27 de septiembre de 1821, ese día nació México, ese día fue la independencia. Y la gente que vivía en México en aquella época, en ese México recién nacido, lo llamó el día más feliz de la historia. El 27 de septiembre de 1821 todos estábamos festejando la libertad. Al día siguiente seguíamos matándonos entre nosotros porque no sabíamos qué hacer con esa libertad y así seguimos 200 años después. Y nos cuesta mucho trabajo aceptar que nos engañaron. Uno diría, bueno, está bien, no éramos colonia, éramos parte del imperio, éramos muy prósperas, éramos muy ricos, pero igual había que independizarse. Ok, va. Pregunta,
Hace 200 años que pasó eso. ¿Ha habido un solo momento en 200 años en que a México le haya ido bien? Porque ahí está la libertad, ¿eh? Nunca a México ni a ningún otro país de la América hispana le ha ido bien después de la independencia. A ningún país de la América española ni a España les ha ido bien después de la separación del imperio, porque eso es lo que fue. Si dijeras, bueno, nos engañaron, pero nos hicimos ricos y prósperos, no. Lo que pasó es que el tercer reino más rico del mundo se empobreció de inmediato, y eso ya no es culpa de España. Eso ya es culpa de los mexicanos. Y después de 200 años de independencia y libertad, todo lo que pase en México es responsabilidad de nosotros. Qué interesante está el canal, ¿verdad? Si te gusta y no te has suscrito, pero si lo ves, suscríbete, compártelo, coméntalo. Es todo lo que se pide. No seas comunista. Suscríbete al canal, dale like, dale a la campanita, compártelo con todos.